Vamos a continuar en esta ocasión con el estudio del libro de Éxodo, capítulo 12, el versículo 13 al versículo 28. En el mensaje anterior tuve la oportunidad de estudiar los versículos 1 al versículo 13, y en estos primeros versículos encontramos las instrucciones que Dios da y precisas a su siervo Moisés, las cuales Moisés se las tenía que transmitir después al pueblo. El pueblo tenía que sacrificar un cordero de un año, dice, y este cordero tendría que ser sin defecto, y con la sangre derramada de este cordero tenían que untar con un hisopo los dinteles de las puertas de las casas, dice, y la sangre puesta en los dinteles de las casas sería la señal para que el ángel de Dios, el ángel de la muerte, pasara de largo. Esa sangre sería la señal de la cual los liberaría de la sentencia de muerte que Dios había decretado. Aquí encontramos que el derramamiento de sangre de este cordero los liberaría a ellos de la muerte y posteriormente los liberaría de la esclavitud de la cual estaban sometidos con los egipcios y también del faraón. Encontramos aquí el simbolismo que hace esta sangre y lo que vendría a ser nuestro Señor Jesucristo años después, que también haría un derramamiento de sangre, la cual fue en la cruz del Calvario. Él derramó su sangre preciosa y dice que nos compró con esa sangre preciosa. Es importante que hagamos una diferencia entre la sangre del cordero con la sangre de Cristo. La sangre del cordero derramada no quitaba el pecado, solo lo limpiaba, y este sacrificio de este cordero lo vendrían a hacer una vez al año. Harían este sacrificio, lo presentarían como dice allá en el libro de Levítico, se presentaría el sumo sacerdote una vez al año. Este sería el comienzo de lo que tendría que hacer el pueblo de Dios, los sacrificios que vendrían a hacer posteriormente. Y comparando la sangre del cordero con la sangre de Cristo, la sangre de Cristo no solo limpia el pecado, sino que lo quita y nos libera de la esclavitud en la cual estábamos sometidos en este mundo. El mundo para nosotros es la representación de Egipto, y Cristo nos rescata del mundo y nos trae a su presencia, porque Él nos compró con su sangre preciosa. Aquí en este capítulo, aquí a partir del capítulo 12, la historia del pueblo de Dios cambiaría, porque en este capítulo Dios decide cambiar el orden del calendario bíblico, porque lo que sucede aquí en este capítulo 12 es algo que pasaría y cambiaría la historia, y es algo tan trascendental en la Biblia y el pueblo hebreo que Dios decidió cambiar el orden del calendario bíblico. Es importante recordar que para los judíos existen dos calendarios, un calendario religioso y un calendario civil. Encontramos aquí en los primeros versículos, el versículo 1 y el versículo 2, dice: habla Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes os será principio de los meses, para vosotros este será el primer mes del año. La salida de Egipto marca un nuevo inicio para el pueblo de Dios, y para señalarlo el Señor decidió que a partir de ese momento, ese mes se consideraría el primer mes del año en el calendario bíblico. En ese momento estaban en el séptimo mes, Nisan o Abarik, según el calendario original civil. Mas sin embargo, a partir de este capítulo, Dios cambió el orden del calendario bíblico, y por orden divina de Jehová, y el primer mes sería Nisan o Abarik. Este sería el primer mes del año, porque este sería el nuevo comienzo para el pueblo de Dios. Este nuevo inicio para el pueblo de Dios tiene que ver con la Pascua. Luego de instruir el cambio en el calendario, del Señor da las instrucciones para celebrar la Pascua. En ese momento, la historia de Israel, la Pascua representa para los israelitas el sacrificio que salvó la vida de sus primogénitos. Finalmente los liberó de la esclavitud en Egipto. Sin embargo, más adelante en la Biblia va saliendo progresivamente la relación de las fiestas bíblicas. Nos enseñan sobre el plan de redención de la humanidad. La Pascua es tan solo la primera de las 7 fiestas bíblicas de la redención. También es importante recordar que la liberación de los israelitas les costó a Egipto 9 plagas, y la 10ª fue la vencida. Dios anuncia al faraón que todo primogénito en Egipto morirá, y de nuevo haría distinción entre los egipcios y los israelitas. Leamos ahí en el capítulo 11, versículo 4 y 7, y dice el versículo 4: y dijo Moisés a Jehová, ha dicho así:
A la medianoche yo saldré por el medio de Egipto, versículo 5, y morirá todo primogénito en tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sienta en su trono hasta el primogénito de la sierva que está detrás del molino y de todo primogénito de las bestias. Verso 6, y habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto, cual nunca hubo ni jamás lo habrá. Como podemos ver aquí las instrucciones de que Dios dio a Moisés, que todo primogénito moriría. Por eso ellos tenían que hacer el sacrificio del cordero, que sería de 1 año. Y la sangre puesta en los dinteles de las postes de sus puertas de sus casas, esa sería la señal de que ellos habían obedecido la palabra de Dios. Y la simbolización de esa sangre los liberaría de la sentencia de muerte, así como lo vino a hacer el Señor Jesucristo años después, que Él nos viene a liberar de la esclavitud en la cual estábamos sometidos en este mundo y nos traslada a su reino amado. Ahora leamos aquí en el capítulo 12, del versículo 12 en adelante, hasta el versículo 28, y dice el versículo 12, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Verso 13, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre, y pasaré de vosotros, y no habrá entre vosotros plaga de mortalidad, cuando hiera la tierra de Egipto. Verso 14, y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. Verso 15, 7 días comeréis panes sin levadura, así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el 7º será cortado de Israel. Verso 16, el primer día habrá santa convocación, asimismo en el 7º día tendréis una santa convocación, ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente que preparéis lo que cada uno cual haya de comer. Verso 17, y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque este mismo día saqué vuestras de la tierra de Egipto, por tanto guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por estatuto perpetuo. Verso 18, en el mes primero comeréis los panes sin levadura, desde el día 14 del mes por la tarde hasta el 21 del mes por la tarde. Verso 19, por 7 días no se hallará levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado, así extranjero como natural del país, será cortado de la congregación de Israel. Verso 20, ninguna cosa leudado comeréis, en todas vuestras habitaciones comeréis panes sin levadura. Verso 21, y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel, y les dijo, sacad y tomaos corderos por vuestras familias, y sacrificad la Pascua. Verso 22, y tomó un manojo de hisopo, y mojalo en la sangre, que estará en un ladrillo, y untad en el dintel de los 2 postes con la sangre que estará en el ladrillo, y ninguno de vosotros salga de vuestras puertas de su casa hasta la mañana. Verso 23, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel, en los 2 postes, pasará Jehová a aquella puerta, y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Verso 24, guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Verso 25, y cuando entréis en la tierra que Jehová os dará, como prometió, guardaréis este rito. Verso 26, y cuando dijeren vuestros hijos, ¿qué es este rito vuestro? Verso 27, vosotros responderéis, es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y los liberó nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Ahora volvamos ahí y leamos el verso 12. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Verso 13, y la sangre os será por señal en la casa donde vosotros estéis, y veré la sangre, y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortalidad, cuando hiera la tierra de Egipto. Verso 14, y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. Esta sentencia de muerte que os anuncio por Dios se ejecuta al final de la última plaga que Dios trajo sobre Egipto y Faraón, no solo a los egipcios, sino también
por todos sus dioses, Dios ejecutará sus juicios. El sacrificio del Cordero era una simbolización de lo que vendría a ser el Señor Jesucristo. La sangre del Cordero solo cubría el pecado, y este acto de sacrificio solo se celebraría una vez al año. Este plan de redención solo vendría a ser la sombra de lo que nuestro Señor Jesucristo vendría a ser años después en cumplimiento de la ley. El sacrificio de los animales solo cubría el pecado y no lo quitaba por completo. La salida de Egipto no se llevaría a cabo sin antes de un derramamiento de sangre, la cual sería la de los corderos sacrificados. Para que Israel fuera liberado del juicio sobre los primogénitos, ellos debían de aplicar la sangre de la manera que Dios les había dicho y que lo hicieran. La sangre del cordero era esencial para que era esencial para lo que Dios requería. Dios tuvo a Israel como su primogénito, su pueblo escogido. Si Egipto se rehusaba a liberar al primogénito de Dios, entonces Dios requeriría del primogénito de Egipto como una pena de juicio. Y podemos encontrarlo aquí en el capítulo 4, versículos 22 y 23 del mismo libro de Éxodo. Y dice el versículo 22: y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Verso 23, yo te he dicho que lo dejes ir a mi hijo, para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Aquí encontramos que Dios llama a Israel su primogénito y dio la advertencia a Faraón, pero Faraón hizo caso omiso a la advertencia que había sido dada a Dios y transmitida por su siervo Moisés, pero Faraón no escuchó las palabras, mas sin embargo endureció su corazón. Aquí podemos leer también un versículo de referencia, aquí en Hebreos 9:9, y dice verso 9, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. Y Hebreos 10, verso 3 y 4, dice el verso 3, pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. Verso 4, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Aquí podemos encontrar en estos versículos que la sangre derramada de estos becerros y de estos machos cabríos no quitaban el pecado, solo lo cubría. Mas sin embargo, la sangre del Señor Jesucristo no solo cubre el pecado, sino que lo quita. Aquí en Hebreos 9, capítulo 9, verso 12 y verso 14, y dice el verso 12, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su sangre, por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Verso 13, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de las becerras rociadas y los inmundos sacrifican para la purificación de la carne, verso 14, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Acá en estos versículos encontramos lo que el Señor Jesucristo vendría a hacer por la humanidad, el sacrificio del macho cabrío por los hebreos. Ese acto de obediencia a Dios los cubriría esa noche del ángel de la muerte que pasaría por encima de las casas que tendrían sus postes con la sangre del cordero. Dios prepara a su pueblo para sacarlo de Egipto y sacarlo de la esclavitud a la cual estaban sometidos por Faraón. Este acto de liberación sería por el sacrificio del cordero, así como Cristo vino al mundo a salvar la humanidad. Y volvemos allí a Éxodo 12, versículos 15 y 16, y dice el verso 15, 7 días comeréis panes sin levadura, así el primer día haráis, y no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el séptimo será cortado de Israel. Verso 16, el primer día habrá santa convocación, asimismo en el séptimo día tendréis una santa convocación, ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente para que preparéis lo que cual hayan de comer. Y dice ahí, 7 días comeréis panes sin levadura. La Pascua iniciaba en el día 10 y el día 14 comerían la Pascua. Esto era el primer día de los panes sin levadura. Luego para los siguientes 7 días ellos comerían solo panes sin levadura.
lo guardaréis, y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Para la primera Pascua, los panes sin levadura era una práctica necesaria. Ellos dejarían a Egipto con tal prisa que no había tiempo de lo que la masa se leudara. Después de la primera Pascua, la fiesta de los panes sin levadura fue un testimonio a través de las generaciones. Por 7 días no se hallará levadura en vuestras casas. La levadura es también una ilustración del pecado y la corrupción, debido a la manera en que la levadura influye en todo el bulto de la masa, y también porque la levadura infla la masa. Aún el orgullo y el pecado hace que no crezcamos espiritualmente. Como hijos de Dios y como verdaderos cristianos, no tenemos que jactarnos de lo sabios que somos o de todos los estudios y diplomas que hemos sacado, porque eso hace que el orgullo en el interior de nuestro cuerpo y nuestro espíritu crezca y vaya desplazando la sabiduría que hemos adquirido de la humanidad, vaya desplazando al Espíritu de Dios y nos vayamos engrandeciendo en orgullo. Eso es pecado ante los ojos de Dios. Tenemos que ser humildes, como dice su palabra, y no ser jactanciosos. Estos 7 días que acompañan a la Pascua instruyen a otra segunda fiesta conocida como los panes sin levadura. Ahora leamos ahí el verso 17 y el verso 18, y dice el verso 17: y guardaré la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. Verso 28: y en el mes primero comeré los panes sin levadura, desde el día 14 del mes por la tarde hasta el 21 del mes por la tarde. La conciencia de guardar la levadura durante estas fiestas es muy seria: ser cortado de la congregación de Israel. En la Biblia, la levadura representa el pecado. Jesús menciona la levadura comparándola con aquellos que dicen hacer y no dejan hacer. Los fariseos conocían la verdad y la predicaban, pero no la practicaban. Veamos ahí un versículo de referencia ahí en Mateo 16, verso 6. Y dice el verso 6: y dijo Jesús, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Y allí en Mateo también 16, 12, leemos el verso 12. Y dice: entonces entendieron que no les había dicho que guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Aquí encontramos que Dios es claro en su palabra y nos da las pautas para que las llevamos a cabo y no podamos ser engañados fácilmente. Tenemos que ser fuertes en espíritu para que no cualquiera nos pueda mover de nuestra manera de pensar conforme el Espíritu nos enseña a través de su escritura. Pablo también hace mención de una de sus cartas sobre la costumbre de sacar la levadura durante la Pascua, y hace una analogía de esta acción con sacar la congregación de sacar de la congregación a un pecador que no se arrepiente, en 1 Corintios 5, verso 1 al 6. Así como un pecado de levadura contamina toda la masa, la misma manera un pecador puede contaminar toda la congregación. Y como la levadura en la palabra de Dios representa el pecado, aquí en 1 Corintios 5, 1, 6, miramos ahí el versículo de referencia, y dice el verso 1: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Verso 2: y vosotros estáis envanecidos. ¿No deberías más bien hacerlos lamentando para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Verso 3: ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. Verso 4: el nombre de vuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros en mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo. Verso 5: el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Verso 6: no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Y dice el verso 7:
Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura, como sois, porque vuestra Pascua, que es Cristo, ya fue crucificada por nosotros. Verso 8. Así que celebraréis la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Y en estos versículos acá el Señor nos da una pequeña explicación del significado de la levadura, la cual la palabra del Señor Jesucristo es clara sobre la levadura, que su significado en la Biblia es pecado en un creyente en Cristo. Como hijos de Dios que fuimos comprados con su sangre derramada en la cruz del Calvario, debemos de despojarnos de la vieja levadura que está en nosotros y limpiados con la nueva levadura que es Cristo Jesús. Y leamos ahí otro versículo, ahí en Primera de Pedro, capítulo 1, versos 18 y 19. Y dice el verso 19: por 7 días no se hallará levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado, así extranjero como natural del país, será cortado de la congregación de Israel. Ahora leamos ahí lo que dice Primera de Pedro 1, 18 y 19. Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, verso 19, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y aquí encontramos lo que hace el Señor Jesucristo, que dice que sin mancha. Y leamos también ahí el verso 19 y 20 de Éxodo, y dice el 19: por 7 días no se hallará levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiese leudado, así extranjero como natural del país, será cortado de la congregación de Israel. Verso 20: ninguna cosa leudado comeréis, en todas vuestras habitaciones comeréis panes sin levadura. El mensaje espiritual de la fiesta de los panes sin levadura es que luego de ser liberados de la muerte, gracias a la sangre del Cordero, debemos sacar el pecado, la levadura de nuestras vidas. El fruto de la redención es la obediencia y la purificación. No fuimos liberados para que cada uno haga lo que quiera. Eso sería libertinaje, no libertad. Más bien fuimos redimidos para vivir como Dios manda. El Señor nos redimió con precio de sangre por sus hijos. La levadura simboliza el principio del pecado o del mal, representa aquello que es malo o ofensivo. En el Evangelio según Mateo 13, encontramos ahí la parábola de la mujer que mezcló la levadura con 3 medidas de harina para hacer fermentar toda la masa. La levadura no representa el Evangelio, por ser, como hemos indicado, un símbolo del principio del mal. Las 3 medidas de harina representan la palabra de Dios, y la levadura o el mal ha sido introducida en ella. Es sorprendente la cantidad de errores que enseñan sobre la levadura, contar que ella representa esta circulación mezclada con la enseñanza de la palabra de Dios. Muchos cultos y sectas utilizan la Biblia, incluyendo sus propias doctrinas falsas. En esta instrucción recibimos por los israelitas había una elección espiritual sobre lo que deberían de evitar y practicar en las fiestas. La levadura siempre en la Biblia representa el pecado, pero en ella misma encontramos las instrucciones, la cual nosotros tenemos que liberarnos de la vieja levadura y tener mucho cuidado con muchas personas que enseñan que la levadura no representa pecado, sino que van contradiciendo lo que dice la palabra de Dios. Y volvamos ahí a los versos 21, 22 y 23 de Éxodo. Y dice el verso 21: y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: sacad y tomaos corderos por vuestra familia y sacrificad la Pascua. Verso 22: y tomó un manojo de hisopo y mojalo en la sangre que estará en un ladrillo, y untad el tintelo en los 2 postes con la sangre que estará en el ladrillo, y ninguno de vosotros salga de vuestras puertas de su casa hasta la mañana. Verso 23: porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el tintel en los 2 postes, pasará Jehová a aquella puerta y no dejará entrar
al heridor en vuestras casas para herir. Moisés convoca al pueblo y da las instrucciones que Dios da para que las hagan cada familia hebrea en Egipto. El cordero tenía que ser sacrificado por cada familia para que pudieran ser protegidos y librados de la muerte. Dios pasaría de largo por cada una de las casas que tuvieran en sus puertas o postes la señal de la sangre del sacrificio del cordero. El juicio de Dios no los tocaría porque la sangre los salvaría de la sentencia de muerte para cada primogénito. Si una familia hebrea no hubiera hecho caso y haber sido obediente a la palabra de Dios en sus instrucciones, el juicio de Dios hubiera caído en esa casa sin importar que ellos fueran hebreos, porque Dios fue claro en dar sus instrucciones a través de su siervo Moisés. Todo el pueblo hebreo en Egipto tendría que sacrificar la Pascua. Y leamos ahí lo que nos dice Lucas en el capítulo 22, verso 7, y dice el verso 7, y luego llegó el día de los panes sin levadura, el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y ahora leamos ahí en 1 Corintios capítulo 5, verso 7, y dice el verso 7, vamos ahí al verso 7. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura, como sois, porque vuestra Pascua en Cristo ya fue crucificada para nosotros. La Pascua fue la que dio el origen a la partida de Israel de la tierra hacia la tierra prometida. El ángel de Dios enviado para matar cada primogénito de cada familia. Esta fue la última plaga. La única manera que el ángel pasara de largo sobre las casas era ver la sangre en el dintel. Pasar de largo. Y el ángel pasó de largo. La sangre del cordero era la señal, porque el cordero es la mejor representación del sacrificio de Cristo que vendría a ser años después. Y leamos ahora ahí el verso 4 del capítulo 12 de Éxodo, y dice el verso 24, guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestras hijas para siempre. Verso 25, y cuando entréis en la tierra que Jehová os dará, como prometió, guardaréis este rito. Verso 26, y cuando dijeren vuestros hijos que este rito vuestro. Verso 27, vosotros responderéis, es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró de nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Verso 28, y los hijos de Israel fueron y hicieron puntualmente así como Jehová había mandado a Moisés y a Aarón. Así como Dios dio las instrucciones a su pueblo hebreo, así también Él da sus instrucciones en la palabra de Dios, lo que tenemos que hacer cada uno de nosotros, porque Él nos compró con su sangre preciosa y nos ha trasladado a su reino amado. Como cristianos vamos a pasar pruebas, porque tendremos que ser probados, pero tenemos a nuestro Señor Jesucristo, el cual derramó su sangre y nos compró, y nos liberó de la muerte y nos traerá a su reino amado.